Oye, Juan, Sí. ¿te has comido mi bocadillo? Sí, me he sentado aquí, me he comido tu bocadillo y además me he bebido tu cerveza. Me cago en la hostia, chaval. Lo siento. Buenas amigos, let's go. Let's start the episode 4 of the intermediate level. Are you ready? Yo creo que sí, siempre están listos, Pues Juan. empezamos con el doble sentido que os dijimos la clase pasada. Vamos a ver. ¿Cuál era? La frase dice: I think he owes money. That must be what worries him, Juan. Vamos a ver. Creo que debe dinero, ¿verdad? Sí. Deber is to owe money, deber dinero. Bien. Me debes 10 euros. Él debe 10 euros a otra persona. Ajá. Creo que debe dinero. Eso debe ser lo que le preocupa. Ah, claro, el verbo must es también deber. Claro, debe ser must be. Bien, entonces claro, ahí tenemos el doble sentido, la palabra debe. Claro, deber es to must o to owe something. You owe me lo debes. Debe ser interesante para ellos aprender así, ¿a que sí, Juan? Debe ser muy interesante. Sí. Bueno, hoy vamos a seguir trabajando el pretérito perfecto compuesto, Juan, Pero esta vez con verbos reflexivos. con verbos reflexivos. Entonces cambia un poquito. Bueno, ¿nos puedes explicar, Juan, cómo se estructura estas frases? Bueno, el presente perfecto compuesto es haber plus participle, right? Bien. Pero claro, si usamos un verbo reflexivo también habrá que poner el pronombre, Claro. claro. Como por ejemplo, me he dormido, Ah, o sea que primero se pone el pronombre, claro. después el verbo haber y luego el verbo en participio. Claro, tenéis que conjugar el verbo haber. Entonces, claro, no se puede cambiar el lugar del pronombre. No se puede decir he levantado me. Hay que ponerlo al principio, ¿vale? Vale. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos, Juan, porque no me ha quedado claro del todo. Claro que vamos a verlo. Vamos. Claro, también en las preguntas se puede hacer ¿te has enterado? Bueno, vamos a verlo. The first sentence is I haven't brushed my teeth yet. No me he lavado los dientes todavía. ¿No te los has lavado? No se me ha olvidado, tío. Has he got angry with you? ¿Se ha enfadado contigo? Un poco. ¿Veis? Se, pues es cuando hablamos de una tercera persona. De ellos, de él o de ella. Ah, o sea que siempre es el mismo. Siempre. Fácil, entonces. She has worried about you. Se ha preocupado por ti. Ella se ha preocupado por ti. Nunca le llamas, pues claro, Claro. normal. He has left earlier today. Él se ha marchado o se ha ido más pronto o antes también, más temprano. No sé, algo tenía que hacer. Sí, se ha ido antes, se ha marchado más temprano a casa. You have mistaken question number 7. Usted se ha equivocado en la pregunta número 7. Se ha equivocado. Sí. It's like you have mistaken. Un error, a mistake. We have believed all that story, Juan. Nos hemos creído toda esa historia. Nos la hemos creído. Qué ingenuos somos, Juan. ¿Veis? En este caso hablamos de nosotros. Nos hemos, plus participle, creído. El verbo creerse Claro. algo. Have you eaten the whole pizza? ¿Os habéis comido toda la pizza? ¿Os la habéis comido? Sois Pues- unos gumias, tío. Sois un poquito greedy. Have they already fallen asleep? ¿Se han dormido ya? Los niños se han dormido ya. You see, we talk about them. Se han. Bien. This morning, I've got up in a bad mood. Esta mañana me he levantado de mal humor, de mala leche o de mala hostia, Sí. como queráis. I'm not in the mood today. Mm. You haven't got into any trouble, have you? No te has metido en ningún problema, ¿no? Meterse en problemas.
también in es trouble. reflexivo. Bien. Sí, entonces no te has metido en problemas. También podríamos decir, no te habrás metido en ningún problema. Eso espero, ¿eh? Lista de traducción. Bueno, hoy en nuestra lista de traducción vamos a aprender adjetivos. Adjetivos, amigos, adjectives. Vamos a verlo. Eso es, vamos a ampliar. Let's widen our vocabulary. Vamos al lío. Ampliemos nuestro vocabulario, amigos. Hoy, adjetivos. ¿Cuál es el primero? O bueno, nos vas a decir una frase y la traducimos, ¿no? Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Perfecto. Bien. It's surprising how good he is at music. Ah, es sorprendente, ¿no? Sí. Es sorprendente lo bueno que es en música. Se le da muy bien, tío. Sí, se le da de maravilla. Ya ves. Cheap things end up being expensive. Lo barato, al final, sale caro. Sí, o termina siendo caro, claro. Al final te sale caro. Sí, seguro. Sí. Sí, Hey, amigo, ¿qué pasa? Tenemos ¿Qué un, pasa? Tenemos un invitado aquí, de honor. un doggy. A dog. Te están llamando, tío. Bueno, seguimos. Venga. You can't talk in such a tacky way. No puedes hablar de una forma tan vulgar. No, Tienes que ser más educado. sí. Don't be rude, amigo. Inténtalo. Claro, hombre. He is a pretty restless boy. Él es un niño muy inquieto. Sí, no para quieto, no se está quieto. Por eso decimos inquieto. Claro. Claro, si no diríamos es un niño muy parado, Ah, que sería lo contrario. suele estar quieto. Claro. We have achieved excellent results this year. Hemos conseguido unos resultados excelentes este año. Bien, pues vamos a ver si conseguimos unos mejores el año que viene, ¿no? Claro que sí. You can't carry bulky stuff on the bus. No puedes llevar cosas voluminosas en el autobús. Bulky things. Yeah. Entonces, sácalas. No las subas al autobús. A la bodega del autobús o el Sí. maletero del autobús. No. La próxima vez vienes sin una caja de 1 tonelada, ¿vale? La Mejor. próxima vez vienes sin nada. Our coats are the flashiest ones. Nuestros abrigos son los más llamativos. De todos, ¿eh? Sí, son amarillo fluorescente. Ya ves. Llaman mucho la Se atención. nos ve a leguas, tío. They have been the most outstanding students of the course. Ellas han sido las alumnas más destacadas del curso. A las más destacadas. Han destacado mucho, ¿no? Sí, se lo han trabajado. Sí, claro. por eso ahora tienen el premio a estudiante del año. Ahí está. Claro. You look pale. Are you feeling well? ¿Estás pálido? ¿Te encuentras bien? Estás pálido, estás blanco, tío. Yeah, pale skin. It's been an incredible experience. Ha sido una experiencia increíble, ¿eh? Increíble, amigos. Para volverla a repetir, ¿eh? Sí, y además inolvidable. Mhm. Okay, amigos, we have a new section. Yeah, this is a new one for this level 1. And it's called El exprimidor de palabras. Squeeza. Yeah. The word squeeza. Bien, vamos a ver cómo funciona. We are going to take a word y vamos a intentar de su raíz, from its root, sacar todas las palabras que se nos vayan ocurriendo. Are we going to extract as many meanings? Or, Sí, yeah? eso Vale, es. vale, that's good. So which one is the word? Bueno, hoy vamos a trabajar del verbo pelar. Vamos a intentar sacar muchas cosas. Ah, hay un verbo que es pelar, ¿verdad? Entonces, verbo regular, si no me equivoco, Sí. y también pues termina en ar, como podéis vosotros De la primera comprobar. conjugación. La primera acepción es pelar fruta, frutos secos. The first use is to peel a fruit, to peel frutos secos, which is Claro. nuts. Eso es. Por ejemplo, pues tienes que pelar esa naranja para comértela. Claro, o pélame la naranja, por favor, mamá.
que yo no sé. Claro. O también, pues bueno, yo las almendras no las pelo. No, te las comes con piel. Sí, me gustan. Pero la cáscara dura la quitas, Claro, ¿no? sí. Ah, bueno. La cáscara dura sí, Claro, pero la claro. piel, la finita, me la como. ¿Y las tú? nueces? Las nueces igual, ¿no? Lo Igual, mismo. le quitamos Claro. la cáscara. Es que claro, una cosa es la piel y otra es la cáscara. Entonces, cuando abres una nuez, a walnut, eso no es pelar, eso es... Abrir una nuez. Sí, pero Cascar la nuez, también decimos. cascanueces, claro, tenemos una cosa que se llama un cascanueces, entonces se diría cascar. Tenemos otro significado que es sinónimo de cortarse el pelo, Juan. Sí, to cut your hair, sometimes we say, voy a pelarme. Pelarme is like appeal myself. Like, I'm gonna get a haircut. Voy a pelarme. Vaya pelado que te has dado, Claro, ¿no? un pelao también podría ser un corte de pelo. Ujú. Me voy a hacer un buen pelao. Y luego hay gente, Juan, que son pelones. ¿Tú conoces alguno que está pelón? Sí, los bebés, por ejemplo, suelen nacer pelones, sin pelo. Ujú. Sí. Yo conozco a otro chaval con barba que está un poco pelón también, pero bueno. También es pelón, ¿no? Además de calvo, también se podría decir pelón en una manera más sí, informal. pelón o eres un pelao. ¡Ey, pelao! Mm. Oye, Juan, ¿y cómo decimos cuando has pasado el verano en la playa? You are tanned, moreno, y luego empiezas a perder esa piel. Sí, es when you sunbathe too much, you exceed it, maybe you didn't put protection on, and you burn yourself. You get red. Guys, be careful. And decimos, me estoy pelando. I'm peeling myself. claro. Me estoy pelando porque la piel se te empieza a pelar. Se ¿Sabes? muere. Que se te quita la piel muerta, se cae. Eso es piel muerta, and you remove your skin Sí. like snakes. Sí. Pero Juan, ahora dices, esto es muy vulgar, él se la está pelando, ¿eso qué significa? Eso es muy vulgar, eso es muy Sí. vulgar. So we use that in relation to masturbation. Pelársela. Sí, pero usamos wank. mucho el, a mí eso me la pela, tío. Yeah, it's also like, it doesn't bother me, it's nothing Yeah. to me. I Me la don't- pela, I don't sí, care. I don't care. Me I da don't give a igual. shit. It's like saying I don't give a shit. Me importa una mierda, me la pela, Me la pela. me la repampinfla también. Pero bueno, recordar que to wank es pelársela. También podría ser otras cosas. Pero bueno, Ya. lo dejo ahí, lo dejo caer. Y luego teníamos también antes una moneda, la peseta, y decíamos, oye, Mm. ¿tienes pelas? Claro, no tengo pelas, tío, estoy sin dinero, no tengo Ah. pelas. Pero bueno, eso ya pasó la historia, pero está bien recordarlo, porque Sí. antes decíamos, ¿cuánto vale eso? Vale 1000 pelas. Ah, Pelas bien. eran pesetas. Claro, claro. Bien. Esto ya los jóvenes no saben Yeah. ni de lo que estamos hablando aquí en España, ¿eh? Sí, amigos, we don't know if you, probably most of you saw pesetas back in the days, if Yeah. you've been coming to Spain for a while. Hablando de dinero, Juan, estoy pelado. ¿Qué quiere decir? Ah, ¿estás sin un duro? Sin un duro. I'm skint. Ah, you're broke. Bueno, estoy pelado también puede ser I don't have any money, estoy pelado, ¿eh? Mira mis bolsillos. Sí, así que no puedo ir a ningún sitio, Juan. Estoy en bancarrota. Ahí va. Oye, Juan, y cuando hay gente que habla muy alto, que dices tú, joder, si es que se les oye desde aquí. Sí, tenemos esta expresión que dice, están hablando a grito pelado. También están gritando que te cagas. Yeah. Pero están hablando a grito pelado aquí en la habitación de al lado Joder. y no podemos dormir. A mí tampoco me gusta la gente que va hablando por el móvil a grito pelado, tío, se le entiende, Sí. se le oye todo. En el autobús, por ejemplo, en el tren, hay gente que va hablando por el móvil a grito pelado. Ya ves. Juan, en inglés dicen que alguien es a tough nut to crack. ¿Cómo diríamos eso en Es una español? nuez. Dura de... Es un tío duro, duro de pelar. Ah, A tough guy. it's hard O- to peel him. Claro, o también mujer también, a tough woman. Es dura de pelar. Teníamos una canción que decía duro de pelar. Duro de pelar. Entonces, ya sabéis, buscar eso en YouTube si queréis escuchar la canción. Entonces, algunas veces cuando hace mucho frío, ¿qué decimos? Hace un frío que pela, tío. Like it's freezing. It's Yeah. freezing. Hace un frío que pela, porque debe ser que el frío te pela la piel. Parece que sí, De lo frío que está, que te está quitando la piel. te la pela. Yeah. Juan, ¿qué ocurre cuando alguien tiene, por ejemplo, mucho vello o pelo en la axila o bueno, también en sus zonas íntimas? ¿Cómo decimos a esa
a ese tipo Sí, de pelo. que podría ser en la cabeza también, claro, una pelambrera. Ujú. Tener mucho pelo, menuda pelambrera, menuda peluca también, a wig, menuda peluca. Eso es. Tengo una pelambrera aquí, me tengo que depilar. Y por último, Juan, un dulce que comemos en Navidad, sobre todo, que sweet. es una almendra Ah, y está cubierta por azúcar. claro, es una almendra garrapiñada. O que- también... Claro, que también lo llaman peladillas, Ah, las peladillas. típicas de Navidad. Lo único, Juan, que eso es azúcar sin conocimiento, ¿eh? Sí, es mucho azúcar, entonces eso solo una vez al año, ¿eh? Y vamos Once a a year. Just doble sentido. Let's go, amigos. We have a new sentence for double meaning, so be ready. Luija is gonna tell you. Vamos a por ello. Have you ever eaten fruit salad in Macedonia? I don't think I did. I don't think I ever have. No. So, have you ever eaten fruit salad in Macedonia or in Macedonia? Well, easy one, I think. Remember that you have to translate this sentence into Spanish, and probably you will find a word in Spanish with double meaning. Yeah, As Luis has said, this one seems quite easy. yeah. Spanish de la calle. Bueno, Luija, despierta que nos vamos a la casa rural. Ahora, tío. ¿No te acuerdas que el sábado nos íbamos de casa rural? Pues yo, ¿qué quieres que te diga? No tengo cuerpo para ello, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Has trasnochado? Sí, anoche estuve de fiesta, además que fue una fiesta muy gorda. Sí, fue una gran fiesta. Y I'm knackered. Estoy hecho polvo, tío. ¿Estás hecho polvo? Entonces no vienes, ¿no? No. Bueno, macho, nos vamos nosotros, ¿vale? Venga, a pasarlo bien, tío. Descansa. Venga, hasta luego.